Buen día, señores. Vamos a dar inicio a lo que es la capacitación de riesgo eléctrico, siendo ya el horario indicado. Quien les saluda, mi nombre es la ingeniera Regina Gómez, ¿ya? El día de hoy los voy a acompañar por esta hora. Vamos avanzando. ¿Qué conocemos primero para riesgo eléctrico, no? Si bien es cierto, ustedes hacen el tema de telecomunicaciones, es lo que tengo entendido, la referencia, ¿ya? Para que ustedes puedan realizar sus labores de forma cotidiana, es preciso conocer justamente los riesgos, diferentes tipos de riesgo al cual nos exponemos, ¿no es cierto? Y para esto, pues, tenemos que aplicar los procedimientos específicos que nos conlleva trabajar con ello, ¿no? Lo que es la parte eléctrica. Cuando hablamos de riesgo, señores, hablamos del nivel de exposición, ¿no? El nivel de exposición que vamos a tener frente a a una fuente, justamente en esta situación sería la parte eléctrica, ¿ya? Esa es la... disculpen, ¿está avanzando la diapositiva? ¿Pueden apoyarme con esto? ¿Avanza? Si no contestan, yo debo entender que se está avanzando y continúo nada más, ¿ya? Entonces, eh, estamos en la parte donde dice riesgo eléctrico, ¿ya? Y justamente, ¿por qué es el grado de exposición? Porque justamente no es perceptible por la vista ni por el oído, o sea, la parte eléctrica, ¿no? No es, eh, no tiene un sonido, ¿no? Eh, Tampoco ocupa, pues, un lugar en el espacio prominente, de repente en que uno pueda diferenciar de los otros tipos de peligro, ¿ya? Bueno, nos habla también sobre aproximadamente el 8% de los accidentes de trabajo o mortales son de tipo eléctrico. 8%, sí, es un número bastante alto cuando hablamos de tasa de mortalidad, ¿no? O sea, ya las muertes hay que tratar de reducirlas al 0%, ¿ya? Entonces, porque justamente es lo que se debe evitar. Y esa es el fin de todo procedimiento seguro, ese es el fin de justamente los alcances que se hace llegar a través de capacitaciones como esta, día a día, año en año, de repente en cumplimiento de la ley para evitar la tasa de accidentabilidad y de repente el tema de las muertes también, ¿ya? La mayoría de las electrocuciones, ya por el contacto del trabajador con líneas de alto voltaje, herramientas con instalaciones eléctricas defectuosas, objetos de metal también puede ser, ya que están en contacto con los cables energizados, de repente porque trabajamos, ¿no?, con ciertos elementos metálicos, porque nos olvidamos, no porque ese sea nuestro procedimiento de trabajo, sino me olvidé sacarme el anillo, me olvidé sacarme la cadena, el arete, de repente algunas personas utilizan, incluyendo los varones, ¿ya? Entonces también puede ser algún tipo de causal de diferentes tipos de accidentabilidad, ¿ya? Entonces, bueno, esa es prácticamente la introducción para referir cuál es el fundamento que necesitamos nosotros para trabajar con la parte eléctrica. El riesgo al que nos exponemos, ¿no es cierto?, referente a una persona, ¿cuál podría ser? Que en el circuito eléctrico existe una diferencia de potencial o tensión, ¿no? Y ya que cuando va a existir una diferencia de potencial, justamente es donde va a circular, ¿ya?, la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Que exista un circuito eléctrico a través del cuerpo humano. Es decir, mi cuerpo va a ser parte del todo de ese circuito. Es decir, yo me convierto en un conductor. Ahora, si yo soy parte de ese circuito, significa que una parte de mi cuerpo es el punto de entrada y otra parte de mi cuerpo es el punto de salida de la corriente eléctrica, porque como todo principio fundamental de la física, todo lo que entra tiene que salir, ¿no es cierto?
Entonces, la gravedad de las lesiones aumenta con la intensidad de la corriente y la duración del contacto eléctrico también, ¿no es cierto? La intensidad de corriente que circula por el cuerpo humano, ¿ya? Es mayor cuando aumenta la tensión. Por supuesto, son directamente proporcionales a la que está sometida el accidentado y menor cuando aumenta la resistencia de paso del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? El voltaje de la ecuación de Beer, si se deben acordar, eso lo hicimos todos en colegio. Beer, el voltaje es igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia, ¿no? Eso es, lo vimos en colegio nacional, ¿ya? No se vayan a sentir aludidos algunas personas. Entonces, solo recordar eso, es una ecuación bastante sencilla que seguramente lo han tenido que volver a ver cuando han hecho sus carreras, ¿no es cierto? Respectivas en la parte eléctrica, ¿ya? Y también lo han utilizado. Entonces ahí tienen la intensidad de la corriente eléctrica, que es la que va a causar el daño. La resistencia. ¿Qué cosa es la resistencia? La resistencia es la fuerza de oposición que va a tener los cuerpos, estoy diciendo, todos los cuerpos tienen resistencia. Todos, Regina, sí, todos los cuerpos tienen resistencia. La variación está en que uno es más resistente que otro al paso de la corriente eléctrica, ¿ya? ¿Cuál es el mejor conductor? Es decir, de toda la tabla periódica de los elementos químicos, de la parte de los metales, el mejor conductor o quien tiene la menor resistencia es el oro. ¿Ya? El oro es el mejor conductor, seguido de la plata y seguido del cobre. Esa es la razón por la cual los alambres, los hilos, ¿no es cierto?, que nosotros utilizamos en la industria, en las casas, ¿no es cierto?, son filamentos, alambres, hilos de cobre para poder conducir la corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Que su resistencia comparado a otros elementos metálicos es mucho menor. Al ser menor la resistencia, es decir, la fuerza de oposición, no tiene mucha fuerza de oposición. ¿De qué tiene? Tiene. Ya estoy hablando en comparación con los otros metales. Pero si yo me voy a comparar yo, mi cuerpo, mi mano, ¿no es cierto? Me voy a comparar con el cobre, mi mano tiene mucha menor resistencia que el cobre. Esa es la razón por la cual la corriente eléctrica pasa por nuestro cuerpo, por mi cuerpo, ¿ya? Si podíamos referir de repente la electricidad es como una marcha de electrones, es una marcha de electrones, es como un río que está viajando, las aguas de un río a través de un cauce, un caudal. ¿Ya? Entonces, esta marcha de electrones, y cuando hablamos de la resistencia, pues será de repente que se van a encontrar lo que hay en un río, pues, ¿no? Desniveles, piedras, palos, de repente. Pero, ¿qué pasa si por ahí encuentro una montañita? ¿El agua va a subir la montañita? No, el agua no va a subir la montañita. ¿Qué va a hacer? El agua va a rodear la montañita y va a buscar trascender, ¿no es cierto?, pasar hacia el otro extremo a través de un punto más flaco que pudiera encontrar en su travesía, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la corriente eléctrica cuando se superpone una pieza como por ejemplo la madera. Imagínate, vamos a colocar una madera en lugar de un cable que sabemos que tiene energía. ¿Los electrones van a viajar a través de la madera? No, porque la resistencia de la madera con respecto al cobre es mayor. Esa es la razón por la cual, ¿para qué va a ir, no? Los electrones por la madera, no necesita. Pero ¿qué pasa si se superponen nuestros dedos, nuestra mano, nuestra cabeza, una parte de nuestro cuerpo? La resistencia es mucho menor. Entonces, ¿qué hace? Pues es como si el río encontrara un agujero por donde irse.
Entonces, ¿por dónde va a elegir ir? En vez de seguir su cauce de repente, pues por el agujero, de forma, no sé, una catarata de repente, ¿no? Y cae directamente hacia ahí. Y entonces, ese sería más o menos un ejemplo bastante básico que se coloca para poder justamente verificar esa analogía. ¿Ya? El tiempo de contacto también es importante. ¿Cuánto tiempo? El tipo de contacto también, ¿no? La trayectoria. Hay una trayectoria que va a describir, porque recuerda que estamos siendo parte del circuito. ¿Qué cosas te he dicho? Que va a haber un punto donde es un punto de entrada y hay un punto que es punto de salida. ¿Ya? Y ahí tenemos la trayectoria de la corriente, ya esta de acá determina mucho de repente el nivel de daño que pudiera causarte si pudiera pasar o no por el corazón. Ya es importante que se pueda visualizar esto, ¿ya? Puede ser de repente mano a mano, obviamente va a pasar por el corazón, sin importar de qué mano hacia qué mano vaya, mano-pie, sin pasar por el corazón, ya si de repente cuando hablamos de justamente la mano derecha con el pie derecho, no va a pasar, pero si decimos mano-pie pasando por el corazón, mano-cabeza, ya va a pasar también, entonces pies-cabeza, ahí vamos a tener diferentes tipos de trayectoria. Y acá justamente son los efectos que puede causar la corriente eléctrica que seguramente ya lo conoces, ¿ya? Lo que recuerda nos hace daño es la cantidad de amperaje, te he dicho, ¿no? Es miliamper, estamos hablando de 0,001, ¿no? Si hablamos de 1 miliamper, es 0,001 y 0,003, ¿ya? Y hasta ahí solo vamos a sentir ligera sensación de hormigueo, ya de 5 a 8 también. No vamos a perder control muscular. De 10 a 15 miliamper, ya estamos hablando de 0,01 a 0,015, hay contracción muscular en manos y brazos, y hay un choque doloroso, pero todavía podemos soltar la fuente. ¿Qué cosa quiere decir? Que todavía mi cuerpo, mis brazos van a obedecer al cerebro que comanda, ¿no? Todavía estamos hablando de 15, de 10 a 15. Cuando pasamos de 15 a 20 ya vamos a perder el control muscular, hay un efecto de tetanización en brazos y piernas, ¿ya? ¿Qué cosa es un efecto de tetanización? Eh, el tétano ya es una bacteria que, que ingresa a través de alguna contusión, una laceración que pudiéramos tener nosotros, obviamente por accidente. Esta bacteria vive en el medio ambiente, en donde hay bastante polvo, donde hay corrosión, ¿ya? Y bueno, tenemos que vacunarnos contra esta bacteria, porque si no, la bacteria va a ingresar a nuestro cuerpo. Se toma su tiempo, por supuesto, no es que al día siguiente ya te vas a morir, se va a tomar su tiempo en, pues, adaptarse, multiplicarse, y para eso todo es un procedimiento, un proceso que va a seguir la bacteria dentro de nuestro cuerpo si es que no nos vacunamos inmediatamente. Por eso, ¿qué va a suceder? Poco a poco ya esa bacteria se va a ir apoderando de nuestro control muscular. Poco a poco iremos perdiendo funciones motoras, comenzando en las extremidades, ¿ya? Ahora, cuando dice efecto de tetanización, no significa que me va a insertar la corriente eléctrica esa bacteria. No, no, no. Lo que pasa es que vamos a actuar como si tuviéramos tétano. ¿Ya? Por eso dice efecto de tetanización. Entonces, ¿qué significa? Que gracias a esa corriente que está pasando, ¿ya? Nuestro cuerpo va a perder cierto movimiento en brazos y piernas más seguido, ya que va a ir avanzando. Cuando hablamos de 25 a 50 miliamper, ya esa tetanización está avanzando y llega al tórax. ¿Qué significa? Que el tórax se vuelve rígido, ya no puede contraerse, no puede expandirse, y es imprescindible contar con la expansión y contracción del tórax, porque gracias a ella nosotros podemos respirar.
solo que no lo notamos, es tan innato, tan natural lo que ocurre con cada respiración que hacemos nosotros que no lo notamos. ¿Ya? ¿Cuándo lo vamos a notar? Justamente cuando recién haya esa carencia, ¿no? Cuando no se le permite al tórax poder expandirse, cuando nosotros inhalamos, ¿no es cierto?, el aire que respiramos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Al no expandirse el tórax, pues obviamente los pulmones ya no se expanden, y al no expandirse los pulmones, pues va a haber riesgo de asfixia, ¿no? Esa es una de las consecuencias que podríamos sufrir en esa cantidad de amperaje. Ya estamos en 50 miliamperes. Ahora, de 50 a 200, 200 es 0,2, todavía no llegamos ni a 1 amper, 0,2 amper. Y hay un dolor extremo, colapso respiratorio, contracciones musculares severas, no podemos soltar la fuente y bueno, hay posible muerte ya, ¿no? Estamos hablando de muerte. Y en 200 miliamperes hay la primera fibrilación ventricular, ocurren contracciones musculares y daños a los nervios. 200 miliamperes, 0,2 amper de corriente que pudiera pasar por nuestro cuerpo y ahí haciendo el recorrido, aquí regresando al recorrido a la trayectoria de la corriente eléctrica que pasa por el corazón, es donde dice que te va a suceder fibrilación ventricular. Justamente es el daño que pueda causarle la corriente eléctrica al corazón directamente. Esa fuerza de corriente eléctrica llega como un super golpe al corazón, donde lo desestabiliza para poder dejarle sin control de él, ¿no es cierto? Y querer salir de una forma desmedida, desprenderse de su lugar, se olvida el corazón que tiene que bombear la sangre, y por eso se llama ventricular, porque recuerda que la sangre fluye, ¿no es cierto?, aurícula, ventrículo, entonces sucede esto en el ventrículo, ya se olvida de pasar la sangre, de bombear la sangre, y saben también ustedes, por teoría, de que cuánto tiempo el cerebro debe dejar de irrigarse de sangre. Ni un segundo, ¿ya? No tiene que el cerebro dejar de circular sangre por ella, ¿ya? Entonces esa es la razón por la cual donde el corazón haya problemas con el corazón y no se bombee la sangre adecuadamente, lo que vamos a tener son daños al sistema nervioso de forma irreversible, ya por el tiempo que pudiera tardar en resolverse esa situación. Ahora, a la fibrilación ventricular también se le conoce como ritmo de la muerte, ya que en algún momento tenemos muy poco tiempo para poder responder, ¿ya? Por eso es que las empresas que trabajan con corriente eléctrica deberíamos implementar dentro de su sistema de emergencia, de control de emergencias, tener un desfibrilador, porque es lo único que nos puede salvar. Una persona bien entrenada en el uso del desfibrilador podemos salvar a la persona, ¿ya? Porque obviamente al trabajar con corriente eléctrica, pues nuestro nivel de exposición es mucho mayor, ¿no? Entonces eso sería lo que estaría pasando. Los otros riesgos eléctricos comunes a la cual nos vamos a exponer, de repente arco eléctrico. ¿Qué cosa es el arco eléctrico? De repente posible causa malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores, ¿no? De repente eso puede ser. ¿Qué cosa es el arco eléctrico? La unión de fases, ¿no? Una fase se une con otra fase por accidente, obviamente, y ahí hay una, una explosión ya de diferente tamaño de acuerdo a la cantidad de carga eléctrica que tenga esta. Ya, y más adelante vamos a describir cuáles son esos daños que puede causar. La ausencia de electricidad es otro riesgo. Bueno, esto básicamente más puede dañar a la parte administrativa, ¿no?
las que tienen información, ¿no? En el cuarto de la parte de lo que es eh, data, ¿no? Esas zonas donde tendrían que tener un respaldo, como los UPS en este caso, para que puedan entrar en trabajo inmediato y evitar perder muchísima información valiosa que seguramente cada organización cuenta, ¿no? Otro es contacto directo, cuando, bueno, ya somos parte del circuito, ¿no? Esos son los daños que pudiéramos sufrir. Otro riesgo es un contacto indirecto, cuando estamos trabajando con algún equipo de repente que pueda estar en contacto con la alimentación eléctrica, ¿no? Y pasar corriente a través de ella. El cortocircuito, posibles causas de repente fallas de aislamiento, la impericia también de los técnicos, accidentes externos puede causar también el cortocircuito, ¿no? La electricidad estática básicamente es la unión y separación constante de materiales, como los aislantes, conductores sólidos, justamente para poder trabajar adecuadamente con ella. La medida de protección es justamente los sistemas de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, ayudaría bastante, ¿ya? Equipos defectuosos. ¿Por qué tener equipos defectuosos? Es otro riesgo al cual nosotros nos podemos exponer. Esto responsabilidad compartida, ya porque ya serían condiciones inseguras de trabajo, ¿verdad? Pero esa condición ya se vuelve en un acto inseguro en el momento que tú asumes utilizar un equipo o una herramienta que está en malas condiciones. Por eso que tú tienes las características, la capacidad de hacer un checklist adecuado, específico, conoces la parte teórica, tiempo de validación, por ejemplo, calibraciones vigentes que tienen que tener los equipos, como por ejemplo los reveladores de tensión, ¿no? El revelador de tensión no puede caminar con ustedes en tu maleta de herramientas, por ejemplo, ¿no? Eso ya es una responsabilidad compartida por eso. Son equipos de alta responsabilidad, bastante delicados, ¿no? Es la razón por la cual tiene que mantenerse en las condiciones de seguridad adecuadas, porque en su momento tu vida pues depende de él directamente, ¿no? ¿Cómo revelas la ausencia de tensión si tu equipo, tu revelador está en malas condiciones? ¿Mm? Te está dando falsos resultados. ¿Por qué te va a dar falsos resultados? Porque de repente has sufrido una avería, ya de algún tipo, entonces ahí vamos a tener inconvenientes en el trabajo. Y de repente también puede suscitarse algún accidente, ¿no? Porque el revelador de tensión indicó que no había corriente, pero que todavía estaba, ¿no? Entonces tú intervienes confiado en el revelador de tensión y eh, ahí es donde ocurren los accidentes, ¿ya? Entonces, otro riesgo puede ser, por ejemplo, los rayos, bueno, fallas en el diseño es una causa, las construcciones en operaciones, mantenimiento de sistemas de protección, ¿no? Justamente en la parte de provincia, donde estamos más expuestos a que pueda haber rayos, ¿no? Aunque acá en Lima también, ¿no? El año pasado hubo una lluvia de rayos, truenos, creo. En algún momento sí pasa, ¿ya? No es frecuente, de acuerdo a la zona geográfica, pero no deja de que pueda el riesgo estar presente. Recuerda que eso varía, ¿no? Por eso que es cambiante esto también. Sobrecarga, ¿por qué puede haber sobrecarga? Pues porque hay un diseño de ingeniería que no está trabajando en el caso de una industria, ¿no? Sabemos que para que la industria crezca, pues se cuenta con el profesional indicado que va a justamente hacer ese análisis, ese estudio de esos lugares, de los tableros eléctricos de distribución de fuerza, ¿no? Para poder determinar la cantidad de carga que puede soportar, ¿no es cierto? Y si no, pues irlo cambiando de repente de llaves y así, ¿no?
otro tipo de labores que se puede ir desarrollando. Ya eso con un tema de sobrecarga, porque si no, cuando sobrecargamos, lo que puede haber es, se va a fundir los aislantes y bueno, puede haber un arco eléctrico o un cortocircuito, de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Recuerda que la sobrecarga se va a dar como el río que estábamos hablando, regresando a la analogía del río, es por un desborde, ¿no? Se necesita mayor cantidad de electrones por un mismo conductor, ¿no? Es como si por un río se juntan tres ríos y quieren pasar por el cauce de un río. ¿Van a poder? No, se va a tener que desbordar. Entonces lo mismo pasa, ¿ya? Ahí tenemos otro riesgo, es la tensión de contacto. Una posible causa es los rayos, los fallas a tierra, también ya violación de las distancias de seguridad, también puede ser una causa, ¿no? La tensión de paso, también las fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas. Hay lugares donde te dice, por ejemplo, que es esas áreas de donde están los transformadores, ¿no? De media tensión. Ahí debe ingresar solo personal específico porque hay una zona de traslado, ¿no es cierto? Zona peatonal y hay zonas donde no puede ingresar personal, ¿no es cierto? Salvo de repente teniendo conocimiento específico de esta tensión de paso, hablando de la diferencia de potencial, ¿ya? Acá tenemos los riesgos en la salud cuando estábamos hablando del arco eléctrico. ¿Qué cosa habíamos dicho del arco eléctrico? Que es la unión de dos fases. Acá tenemos una fase, esta es una fase, esta barra, y acá tenemos otra fase, esta es otra barra. La unión de ellas es como el choque pues de dos ferrocarriles, ¿ah? Inmensos. Ya van a chocar. ¿Y qué va a haber? ¿Qué pasa cuando hay choque de ferrocarriles? Lo que tiene que haber es una explosión, hay fuego que va a desprender, hay un sonido, ¿no es cierto? Que se va a expandir. Ya, eso es lo que va a ocurrir. Ya, eso ocurre en gran tamaño y en menor tamaño, obviamente de acuerdo al tamaño del ferrocarril, ¿no? Es lo que así se tendría que hablar con una analogía bastante infantil de repente, ya, si hablamos de los ferrocarriles, pero ¿qué es lo que va a pasar? Quemaduras de órganos internos, dice. ¿Esto por qué se da? Porque recuerda que las fases, es decir, las barras conductoras o el cable conductor, ¿es de qué? De cobre, ¿no? El cobre lo encontramos en su estado sólido, natural, estado natural sólido con un color característico, etcétera. Pero ¿qué pasa si le vamos a cambiar de cierta condición, como por ejemplo la temperatura? Si al cobre lo comenzamos a calentar, calentar y llegamos a los 100 grados, es una barra de cobre caliente, pero si llega a los 1000 grados, ¿no? 1400 grados, ese cobre barra se convierte en cobre líquido, ¿ya? Cobre líquido. Por ende, ya llegado a la temperatura de arco eléctrico que llega a los 20.000 grados Celsius, el cobre ya no pasa a ser cobre líquido, sino pasa a ser cobre vapor directamente en ese punto. Entonces, el aire estará infestado de partículas subatómicas no corpusculares de cobre, ¿no? Que va a estar en el medio ambiente. Nosotros respiramos, ¿ya? Por eso que hay quemaduras de órganos internos. Hay golpes también por la explosión, ceguera debido al material caliente, daños a los oídos también, ¿no es cierto? Y bueno, quemaduras en la piel. ¿Por qué? Porque te he dicho que eso se desprende como una llama, pues, ¿no? ¿Ya? Hay un proceso para la ejecución de tendido de cable, ya que debemos conocer.
Hola, ¿se encuentran? Está como que fallando mi internet, me sale una señal de falla de red. Sí, Regina, no sé si podría repetir digamos, los últimos 30 segundos, que es lo que no se escuchó. Ah, sí, sí, está todo bien entonces, ¿no? Y ahora sí es decir, Ya, gracias. Bueno, hay un proceso para la ejecución del tendido de cable, ya que es el que tenemos que manejar nosotros, porque ese es el fundamento, ¿no? De esta capacitación. Antes de iniciar cualquier actividad, lo que debemos haber hecho es pues la charla de 5 minutos, que es la que va a tratar de explicarnos los riesgos específicos en la cual nos vamos a encontrar, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo hacer una charla de 5 minutos sentados de repente en la oficina, donde tenemos otros tipos de riesgo, que estar en campo, de repente, no sé, en una ciudad como Lima, no sé, una ciudad grande, o hacer una charla de 5 minutos para un trabajo que lo vamos a hacer en el campo. Ahora, campo es campo también de diferentes condiciones. Puede ser en la selva, estamos hablando de condiciones físicas, meteorológicas diferentes. A ver, otra condición que podemos referir si hablamos en la región, no sé, de Puno, por ahí, ¿no es cierto? Son otras condiciones. Esa es la importancia, por eso que se habla de la charla de 5 minutos, porque el riesgo que encontremos en una no se va a repetir igual que en otra. Puede ser muy parecida, puede ser similar, pero no va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, para nosotros salvaguardar esas condiciones adversas que podamos encontrar es que debemos analizarlo en equipo, ¿no? Porque es un trabajo en equipo, la charla de 5 minutos o la concientización de 5 minutos. La concientización no es solamente escuchar a un supervisor todos los días, ¿no? Que él venga y les diga o ella venga y les diga, bueno, estas son las condiciones de seguridad, utilicen siempre sus guantes, utilicen su cuerda y etcétera, ¿no? No es así, simplemente también es un compartir de experiencias que de repente uno y ustedes pudieran manifestarse, ¿no? A través de justamente de acuerdo a la cantidad de tiempo de trabajo que tienen y día a día nosotros aprendemos, en el camino encontramos situaciones que nos ayudan a mejorar, ¿no? Eso es pues mejora continua, ¿no? Entonces, por eso que es importante la charla de 5 minutos, ¿ya? Toda actividad de tendido de cable aéreo debe ser previamente inspeccionado en esa zona de trabajo para justamente identificar esos peligros, ¿no? Y haber evaluado los riesgos, lo que te estaba mencionando en este momento, ¿no? De acuerdo al tipo de cable que extendemos también, ¿no? De repente es con carreta, y hay que también desenredar esta carreta, ¿no? Otros no utilizan ese sistema, ¿ya? Entonces, todas esas características tenemos que encontrarlo. De repente hay lluvias, hay exceso de calor, eh, otra situación que puedes encontrar también es allá el tránsito peatonal, si es que es una ciudad, ¿no? Es una zona urbana, ya, y recuerda también que no todo el personal, y más si estamos hablando de provincia, conocen, respetan esa señalización que colocamos cuando colocamos conos y separadores, ¿no? Hay gente que no conoce y de repente va a querer violar, ¿no? Este cercado de área, entonces hay que estar atentos a eso también, ¿ya? Para la ejecución de esta actividad se debe redactar justamente ATS o el hipercontinuo que le llaman, ya hacer petar, ya para las actividades de planta externa.
determinar la provisión de materiales y equipos necesarios que vas a utilizar, ¿no es cierto?, en el trabajo. ¿Y para qué será el PETAR? Justamente es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, porque estás realizando, entiendo, si vas a hacer tendido de cable aéreo, pues estás utilizando trabajos de altura. Para empezar, ¿no? Ahora de repente por ahí te estás acercando a una línea de tensión, ya de repente algunos procedimientos pudiera mencionar que el hecho de acercarte nada más a la línea de tensión ya es un riesgo bastante alto, ya que al cual nos exponemos, entonces de repente por ello utilizar un PETAR. Pudiera ser también, ¿no? Porque el PETAR es netamente para las intervenciones de forma directa que nosotros realizamos frente a ciertos puntos específicos, como son, por ejemplo, altura, caliente, ¿no? ¿Ya? Eso sería. Proceso para la ejecución del tendido de cable. Primero nosotros tenemos que verificar, ¿no?, el tipo de energía eléctrica, si es baja, media y alta, ya de acuerdo a las características que pudiéramos nosotros visualizar. Siempre consultar también, ¿no?, de repente a ciertas personas, si es que estamos en una industria, si es que estamos en la parte exterior, no, porque debe haber también una descripción, ¿no?, de estos, de todo el sistema de la ciudad, ¿no?, de esa zona, ¿ya? Del tipo de cable que que se haya montado en el tiempo debido, ¿no? Debe tener una cantidad de tiempo también, ¿ya? Distancias mínimas de acercamiento con respecto a las líneas de telecomunicaciones. Ahora, esto de acá es lo que debemos nosotros respetar frente a las líneas de media, de alta y de baja, ¿ya? Cuando hablas de alta, distancia mínima con la línea de telecomunicaciones tiene que ser de 3.60 metros. Cuando hablas de media, sería un mínimo de 1.8 metros y baja tensión sería con 60 centímetros, ¿ya? Si se encontrase con la proximidad de redes eléctricas de alta tensión, ya a 30 kilovoltios a más, media tensión es 10 a 35 kilovoltios y baja tensión menor a 10 kilovoltios. Con que no cumpla esa distancia mínima debe paralizar la actividad aplicando stop work, ¿no? Y evitar la actividad de voleo, reportar a su supervisor operativo, inmediatamente llenar su reporte, ¿no es cierto?, de incidencias. Ya, entonces esa es la distancia que debemos nosotros conocer, ¿no? 60 centímetros respecto a lo que es baja, 1,80 m para media y alta pues 3.60. Entonces, esas serían las características que tendríamos que tener presente nosotros en nuestra mente para poder trabajar de forma tranquila, ¿ya? Verificar la fluidez del tráfico, si deberá paralizar los trabajos inmediatamente y solicitar soporte a su supervisor inmediato. Eso es de haber encontrado, ¿no es cierto?, las condiciones inseguras, ¿no?, esas distancias, por ejemplo. Verificar que se debe respetar la altura mínima que tendrá el cable de telecomunicaciones al instalar con respecto al piso, ¿no? El doble de la longitud del vano en metros. Ya, bueno, ustedes ya saben cuál es el vano. Es la distancia entre poste y poste, ¿no? Entonces, el doble de esto deberíamos nosotros encontrarlo. Verificar que se debe respetar la altura mínima que tendrá el cable de telecomunicaciones a instalar, ¿no? Eso es lo que te está diciendo, ¿ya? Ahí tenemos de repente, ver cuadro 2, te dice el cuadro 2, ahí está, la longitud del tramo en 15 metros, eso es de vano, entiendo.
y la longitud de la flecha es de 30 centímetros. O sea, para cada vano hay una distancia de flecha que vamos a tener nosotros que, bueno, no es específico, ¿no? Bueno, hay 30 centímetros. ¿Qué pasa si tengo 35? ¿Está mal? No, pues no está mal, ¿no? Pero es una situación referencial, ¿ya? Y ahí está justamente esas características entre vano y flecha que te dice. Lo de la flecha es, va a ser variable de acuerdo a las condiciones de temperatura del medio ambiente, ¿no? Esto se da obviamente porque la gravedad hace su trabajo y también porque eh, pues existe lo que es la dilatación de los cuerpos, ¿no? Recuerda que esos son elementos que con el tiempo se van a ir dilatando y esa dilatación en algún momento pues es irreversible, no significa que se comporte como un elástico o como un resorte, ¿no? O sea, de esa forma trabaja. De ser el caso, según los resultados en la inspección, se va a determinar si se requiere de la presencia del supervisor operativo o la presencia de un técnico de apoyo. Ya esas son sus características para ustedes. En caso de que después de haber inspeccionado y evaluado el área de trabajo, se considera que hay condiciones que el técnico supervisor considere que los riesgos no están controlados en su totalidad, se va a aplicar nuevamente el stop work, ¿no? Simplemente lo que es la responsabilidad que se aflora diciendo paralizar el trabajo, ¿no es cierto?, por las condiciones inseguras a las que nos estamos exponiendo. Ahora, ¿de qué forma vamos a trabajar seguros? Obviamente utilizando las medidas de equipos de protección personal, ya que vamos a tener nosotros, ese conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador, ¿no es cierto?, contra accidentes, enfermedades ocupacionales que pudiera darse, ¿ya? El EPP no reduce el peligro, acuérdate de eso siempre. Ya cuando has hecho tu matriz hiper, seguramente te han explicado, cuando hacen tu charla de 5 minutos te explican que hablamos de lo que es las medidas de control. Esas medidas de control se van a ir dando de acuerdo a unas características, ya que son 5, ¿no? Te han dicho eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo y equipo de protección personal. Así te lo han mencionado. Ya eso no va a variar, eso no es de empresa a empresa. Eso es ya un estándar, ¿no es cierto?, internacional, inclusive no es solo en Perú, ya que es la forma de cómo reducir el peligro, ya, para reducir justamente el nivel de exposición, ¿no? Riesgos sobre todo. ¿Ya, señores? Entonces, y cuando te dice que el EPP no reduce el peligro, lo que hace es simplemente, si no has aplicado las anteriores, el EPP no te va a ayudar, definitivamente. Entonces, por eso es que se tiene que incluso capacitar en el uso de los equipos de protección personal. O sea, no es que me ponga un equipo, ponte esto y ya ponte a trabajar, así no es. Hay un fundamento por el cual nos estamos poniendo el equipo de protección personal que nos estamos poniendo, ¿ya? No es así tan arbitrario nada más, no es que se nos antoje, a mí se me antojó comprar este color, esta marca, no, ya todo tiene este fundamento, ¿ya? Entonces lo que ustedes utilizan es justamente guantes dieléctricos de clase 0, porque entiendo que están trabajando eh, en baja, ¿no? Si trabajas en baja con clase 0 no vas a tener ningún problema, ¿ya? Un par de protector de guante dieléctrico. Ah, ya, ese es el guante blanco que está aquí en la parte, ¿no? En la parte derecha superior. Hay un botín dieléctrico también. Seguramente tiene las características específicas, ¿no? Que cumpla, que sea dieléctrico, ¿ya? Que tenga una protección específica
que no pueda transmitir corriente eléctrica, ¿ya? Revelador de tensión, ya ese es un equipo electrónico, un alicate aislado, esta herramienta manual, ya para electricista, destornilladores también que sean aislados, cinta aislante, bolsa de boleo y ladriza de 20 metros. Bueno, que entiendo que esto es pues para el lisaje, ¿no? De estos materiales, herramientas que vamos a utilizar cuando estemos en la parte superior, ¿no? Elementos de señalización, conos con soguilla, puede ser, ¿ya? Y ahí tenemos el casco. El casco que utilizamos, la parte eléctrica, ¿qué tipo de casco es? Es un casco de clase E, que soporta 20.000 voltios, dice, ya de tensión. Eso es la importancia de utilizar de repente un casco que sea adquirido en un lugar donde me brinde las garantías específicas, porque ese casco antes de ser lanzado al mercado, antes de llegar a tus manos, se supone que ha pasado por unas pruebas, ¿ya? Tanto de golpe como de tensión, de acuerdo a la cantidad que dice que soporta para poder proteger al colaborador, ¿ya? No es lo mismo que ir y comprarse un equipo de protección personal a la esquina de repente, ¿ya? Y estar preocupados después si va a cumplir o no con las consideraciones específicas, ¿ya? Acá tenemos el guante dieléctrico. El guante dieléctrico, bueno, esto de acá, en tema de colores es por la marca, básicamente, ¿ya? Pero ahí está la clasificación de acuerdo a la clase. Y bueno, también en el mercado tenemos dos tipos de guantes, ¿no? Las que son de goma, directamente las de la gutapercha, las que son del árbol, del caucho, pues no, ese es el material aislante natural, ¿ya? Ese de ahí lo vamos a encontrar en un precio un poco más alto, es mucho más cómodo manipular, trabajar con él, pero también hay el que es de tipo sintético, el que es obtenido en laboratorio, ¿no? De algún tipo de resinas, ya es un poco más duro, como que te imposibilita realizar ciertos movimientos finos que pudiéramos querer realizar. Hay de la clase 00, clase 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, ustedes entiendo que están utilizando esta que dice guantes dieléctricos de clase 0. La norma te dice que para la clase 0, la prueba que le debes hacer a tu guante es simplemente utilizar un émbolo, ¿no es cierto? Aplicarle una cantidad de aire y es que ese aire no pueda salir de él, bueno, como si fuera un globo, ¿no? Tratar de retirar el aire por los poros y verificar que pues no haya fuga, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay fuga? Pero es del tamaño de la punta de una aguja. Oye, pero ¿cuánto crees que cuántos electrones pueden ingresar? Recuerda que la electricidad es una marcha de electrones, te he dicho, y el electrón es una partícula no corpuscular, ¿no? Que si te recuerdas tu colegio, te dijeron que es partícula no corpuscular, ya que ocupa en el átomo, ¿no? Entonces, por el tamaño de la punta de una aguja, ¿cuántos electrones puede pasar? Infinitos, ¿ya? Entonces, por eso es que no tiene que presentar el guante ningún tipo de avería, ¿ya? Entonces, son las consideraciones que tenemos que tener. Acá tenemos equipos y accesorios, como son, por ejemplo, las pértigas, que son para los trabajos a distancia, que seguramente en algún momento lo utilizas. Ya acá tenemos los reveladores de tensión de diferentes tipos, pues, ¿no? Tenemos la que es el a contacto, que es directamente tenemos que poner en contacto esta zona metálica con la parte del conductor y bueno, nos va a indicar que hay presencia o ausencia de tensión. Este de acá es, perdón, este anaranjado es el que se transmite por ondas, que no es por contacto, ¿ya? Entonces también está permitido.
mientras esté calibrado. El cuidado y la calibración es importante en estos equipos. Y bueno, acá tenemos este equipo revelador de tensión también, tipo lapicero, ya que algunas industrias lo utilizan, ¿no? De acuerdo a la cantidad de carga que estén trabajando. Ah, y acá tenemos la banqueta dieléctrica también, que nos ayuda a de repente elevarnos, ¿no? En nuestro eh, del tamaño si es que requerimos hacer algún tipo de accionamiento en lo que es un poco más en la parte superior. ¿Ya? Acá hay límites de aproximación, ya distancias mínimas para trabajo cerca de las partes energizadas en corriente alterna y aquí en corriente continua. Esto de acá es una tabla específica que está en lo que es la NFPA 70E, donde este documento, esta organización se preocupa por el temas de seguridad de diferentes índoles, ya, brindarnos condiciones de seguridad. Entonces hay unas instancias mínimas que podemos nosotros utilizar, para poder realizar nuestro trabajo, ¿ya? Entonces eso es copia fiel de lo que es la NFPA 70E, te he dicho. Ya, por ejemplo, ahí tenemos una tensión nominal del sistema fase-fase, 50 voltios a 300, ¿ya? El límite es evitar el contacto directamente, ¿no? De 301 a 750 voltios, 0,025, ¿ya? En tema de metros, ¿ya? Para corriente continua, análogamente, ¿ya? Hay distancias. El tendido de cable aéreo, en el caso de las condiciones normales, sin obstáculos visibles ni riesgo eléctrico de repente, bueno, vamos a seguir el procedimiento de lo que es trabajos en altura, ¿no? De repente la subida de personal con las cuerdas y todo eso que corresponde a otra capacitación, o el uso de las escaleras también que utilizan para poder ascender a ese punto donde los van a requerir, ¿ya? Entonces, pero esa sería la condición, ¿no? Que todo esté libre de obstáculos. Vamos a tener que seguir ciertas consideraciones como, por ejemplo, la preparación de la drisa de nylon y el lanzamiento de la cuerda de nylon. Ya para esta actividad vamos a tener esas consideraciones, y el lanzamiento de la cuerda de nylon nunca deberá ser por encima de cables eléctricos, sean estos de alta y media tensión previamente identificados, para lo cual quedará prohibida la actividad de voleo, ¿no? O sea, solo en lugares donde el voleo se va a realizar, en lugares donde no haya presencia de cables. No, pero yo pensé que era un cable de baja. No, no podemos pensar, señores. Siempre tenemos que estar seguros de lo que estamos realizando para evitar los lamentos futuros, ¿no? En caso de que el cable eléctrico sea de baja tensión, el supervisor operativo, quien acompaña en la ejecución de trabajo, dará la autorización teniendo en cuenta que el técnico debe constatar con los CPPs completos y en buen estado, incluyendo los guantes dieléctricos, con los sobreguantes, ¿no? Por eso les estoy diciendo, no es que pensé que era de baja tensión, no, no vamos a pensar, ¿ya? Tenemos que definirlo. Y las restricciones que vamos a encontrar, justamente, personal que no cuente con la póliza, bueno, no debe trabajar, ni siquiera debe ingresar al área, ¿ya? Personal que no cuente con la hoja de aptitud validado por el profesional de la salud. Claro que es importante el EMO, pues, ¿no? Vigente. Personal que no haya participado en la charla de 5 minutos. Esos son los reglamentos internos, ¿ya? No contar con el ITS revisado y difundido por el área operativa, ¿no? El personal que no haya realizado o firmado el AST, ¿no? Respectivo. Personal que no haya firmado el PETAR también, ¿no? De trabajos en altura. Personal que no cuenta con los EPPs correspondientes de acuerdo a su tarea. Esto de acá es importante para que lo tengan en cuenta, ¿ya?
personal que puede ingresar al área de trabajo con influencia de algún tipo de elemento químico no comestible, ¿ya? Como son drogas, alcohol, etcétera. No encontrarse en las condiciones físicas de salud adecuadas. Bueno, de repente algún evento familiar, personal que pueda estar pasando, ¿no? Y cualquier incumplimiento del presente instructivo también es una restricción que tendríamos que tener en consideración. Ya, señores, creo que tienen un par de minutos para que den sus exámenes respectivos. Con esto me estoy despidiendo. Tengan ustedes un excelente día. Gracias.